Histórico, ganamos una medalla olímpica después de 32 años. Telefónica anda de malas, perdió demanda contra Win y Ocitel le ratificó multas millonarias. Vanus Ibcher quiere retomar el mando de Latina. El gobierno observa la amnistía tributaria del Congreso a millonarios evasores de impuestos. La nueva SUNEDU ya no quiere fiscalizar a las universidades. Dina Boluarte se corre y no va a una ceremonia en Junín. ¿Y quién es Tim Walz, la carta ganadora de Kamala Harris para vencer a Trump? Empieza la contra. Hola, soy Pablo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el miércoles 7 de agosto, hoy celebramos los 100 años del club más campeón del Perú, que ya les hablo de eso en el bloque 3, pero antes vamos a arrancar con política. Reapareció el ex primer ministro Alberto Pásame tu CV pues amor sin documentar Otárola para criticar la decisión de Dina Boluarte de no ir ayer a la ceremonia por la batalla de Junín. El bicentenario de la batalla de Junín nos recuerda que la libertad y la democracia se defienden con decisiones firmes. Debió asistir a la ceremonia la presidenta Boluarte y el gabinete en pleno. No hacerlo cede espacio a hordas violentistas y a su pequeña visión de la historia del Perú, dijo el señor en un tuit. Qué bonito, ¿no? Casi que le faltó agregar: si yo fuera premier, yo hubiera ordenado bala para todos esos revoltosos. Para ponerlos en contexto les resumo. Ayer no fue feriado por gusto, sino por la batalla de Junín. La primera de las dos que dice nuestra historia oficial nos liberaron de la corona española. Y en la pampa de Junín se armó una ceremonia conmemorativa a la que estaba invitada la presidenta, pero no fue. Apenas fue su nuevo primer ministro y principal escudero, Gustavo Adriancén. ¿Por qué no fue Boluarte a Junín? Presidencia publicó el comunicado que ven en pantalla diciendo que no iba por motivos de fuerza mayor. Su agenda en Lima estaba vacía, como casi siempre. No es que tuvo otra actividad pública o reuniones en Palacio. Se quedó poniéndose al día con las novelas turcas. La verdad es que Boluarte no fue por miedo a lo que su presencia podía desatar entre sus detractores en Junín. Es así de simple, no hay que darle muchas vueltas al asunto. La señora ya tiene experiencia yendo a donde no la quieren, como en Ayacucho, donde le jalonearon el pelo. Y lo más probable es que haya dicho: ya para qué exponerme a esto. Días antes, el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Junín le había exigido públicamente que no vaya porque le iban a armar una protesta. El presidente del Frente, Alejandro Gamarra, dijo, cito, que su región estaba cansada de promesas vacías por parte del gobierno y que no les han gestionado ni avanzado con ninguna obra trascendental, como el Hospital de Apoyo de Junín. Varios juninenses entrevistados por Exitosa también reclamaron por la falta de avance de las obras en su región. Claro, es que si su gobernador no le presta relojes a la presidenta, ¿qué esperan? Pues dinero. Aguántense nomás. De hecho, el Frente de Defensa de Junín también pidió que no asista a la ceremonia de ayer el gobernador regional Zósimo Cárdenas, pero este sí apechugó nomás y se presentó. El caso es que Dina Boluarte prefirió no hacerlo. Aunque desde presidencia le han asegurado al comercio que no fue por las amenazas de protestas y que le han aprobado 15 milloncitos de soles adicionales a Junín recientemente, hay que ser ciego para no ver lo que es evidente. Tenemos una presidenta vetada de pisar medio país, que cada vez que viaja a la sierra, incluida su tierra, tiene que ser custodiada como si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad, incluso de las preguntas de la prensa. Y eso es, les vengo diciendo hace rato, insostenible en el tiempo para cualquier democracia. Puede que Boluarte termine su periodo protegida por el Congreso, aunque yo sigo apostando a que la vacarán el próximo verano. Pero incluso así, el daño ya estará hecho. Cada día que la señora se mantiene en Palacio es un día más en que el voto andino le pierde un gradito más de fe a la democracia. ¿Por qué? No hay que ser adivino. El rechazo de Junín a Boluarte no es solo por la falta de obras, que sí, que eso es una muy buena parte, es cierto, pero por lo menos 3 personas murieron a manos de las fuerzas del orden desplegadas por Otárola y Boluarte en Pichanaki, un distrito de la selva de Junín, en diciembre del 2022. Una de ellas, Jonathan Tello Claudio, un adolescente de 17 años que regresaba a su casa de tomarse unas chelas. El chico apenas si quiso ayudar llevando baldes de agua para las lacrimógenas, según un informe de Rodrigo Salazar para Ojo Público. Lo mataron a balazos. ¿Qué tendría que decir Otárola sobre esa muerte? ¿Que fue un daño colateral en el combate contra las hordas violentistas? ¿O que Jonathan era uno de esos violentistas? ¿Podría mirar a la cara a sus padres y decirle algo de estas dos cosas? Hay que ir pensando en cómo va a votar un grupo de personas a las que se les ha dejado muy claro en estos 2 años que les matan a sus hijos y no pasa absolutamente nada. Que el sistema democrático no es capaz de investigar, separar la paja del trigo y entregarle justicia. ¿Van a defender al sistema democrático con su voto? Lo dudo. Y menos si un tipo como Otárola sigue evadiendo la responsabilidad política que tienen esas muertes y regresa para hablar de lo más pancho de no cederle terreno a hordas violentistas. ¿Reclamar por obras para tu región está mal, señor Otárola? ¿Cómo deberían expresar
expresar su necesidad de un hospital los juninenses, mandándole un reloj a la presidenta, o si no son hordas violentistas, estoy seguro que no va a faltar quien comente aquí abajo que en aquel verano del 2023 se tenía que defender al país y que la respuesta del gobierno fue adecuada. Y dirán que mi posición es caviar. Y va, aquí cada quien puede pensar lo que le dé la gana, pero ya que seguro dirán que hablan desde el pragmatismo, cierro haciéndoles esta pregunta de nuevo. ¿Es viable un país donde la presidenta tiene que esconderse de ir a eventos en la mitad del territorio? Dígame si eso tiene sentido. Cambiando de tema para cerrar este bloquecito político, una chiqui del Congreso, Guido Bellido, es ahora nuevo integrante de la bancada de Podemos Perú, de Pepito Luna. Sí, el mismo Pepe Luna que decía que la elección en Venezuela había sido una vergüenza, ahora incorpora a su bancada a uno de los congresistas que defendió al órgano electoral venezolano. Esto no es una crítica, es solo la afirmación de una realidad. Ya sabemos que la política es así y que hay que analizarla con cinismo nomás. Así que acá va lo que realmente importa detrás de esta noticia. ¿Por qué no incorporan al Puca, que se mantenía como no agrupado tras renunciar a Perú Libre? Porque está por definirse la repartición de comisiones parlamentarias para el periodo 2024-2025. Y estas se distribuyen más o menos según el número de otorongos de cada bancada. Con Bellido, Podemos suma 14 curules y empata a Alianza para el Progreso como la segunda minoría del hemiciclo. Todavía le corresponden 3 comisiones nomás, pero si logra sumar un tránsfuga más, ya podría aspirar a una cuarta, y eso es bien útil. Vamos a un primer corte y volvemos con toda la carnecita. Baruch quiere volver a Latina, Telefónica recibe multas y pierde contra sus competidores. El gobierno pone un freno a la amnistía que pretendía darle el Congreso a millonarios evasores de impuestos, y las universidades ya no tendrán que renovar su licenciamiento. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon, el link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Yapea que gracias a eso pronto ampliaremos el equipo y podremos investigar más a nuestras grandes empresas, que nadie parece interesado en hacerlo. Titulares. 1. Baruch Ipcher quiere retomar el mando de Latina, el canal de televisión que dirigió en la primera mitad de los 90 y al que volvió en los 2000. Así lo ha revelado Hoy Gestión en su portada, citando a fuentes bien informadas del tema. Hace un mes, el empresario israelí le habría dado una llamada a la presidenta del directorio de Latina, Cayetana Aljovín, para mostrarle su interés por recomprar un porcentaje de control del canal. Estoy seguro que si son mayores de 30, el nombre Baruch Ipcher les suena de sobra. El señor presidió Latina en los 90, pero fue perseguido por el régimen fujimorista y hasta le quitaron la nacionalidad porque no quiso vender la línea editorial del canal. Luego regresó al mando de la televisora en los 2000 con la caída del Fujimorato. Por esos años vimos series irrepetibles en pantalla como Qué buena raza. Qué gran serie era esa, ¿no es cierto? Bueno, el israelí le vendió Latina al fondo de inversión Enfoca en 2012 y pasó a dedicarse a su otro negocio, Paraíso, la fábrica de colchones. Pero el tema es que a Enfoca no le ha ido tan bien al frente del canal y según las fuentes de gestión, Baruch considera que podría haberlo manejado mejor en la última década. Así que estaría en la búsqueda de su segundo retorno. ¿Se concretará? Como ya les he contado de sobra, los dueños de Latina necesitan salirse de esa inversión. Enfoca es un fondo que recolecta plata, invierte y luego tiene que vender a mayor valor para entregarle una rentabilidad a sus inversionistas. Pero Latina no parece tener hoy un mayor valor que cuando la compraron, al menos no uno suficiente para considerarlo una inversión exitosa. Hoy, 12 años después de comprar el canal, el tiempo de Enfoca para desinvertir se ha vencido. Aunque lo han ampliado oficialmente por 5 años más, la verdad es sencilla, están atorados en un negocio que no eligieron bien. Ese es un problema. Si a eso le sumamos que el canal está perdiendo la batalla judicial con los miembros de su sindicato, que poco a poco irán siendo repuestos mediante amparos, queda claro que Enfoca tiene que vender, así sea por partes. La revista Semana Económica publicó hace unos meses un informe citando fuentes con conocimiento directo del tema, que decían que Enfoca había ofrecido el canal y estaba desesperado por salirse. Hoy, sin embargo, Cayetana Aljovín ha publicado un comunicado asegurando que el canal no está en venta. Lo pueden leer en pantalla. Bueno, por mi experiencia en periodismo económico les digo que las empresas niegan sus procesos de venta hasta el día que firman el acuerdo. Siempre es así. 2. Son días de derrotas para la
la gigante española Telefónica en el Perú. La primera ha perdido en el tribunal del Indecopi contra su competidora Win, que le está sacando la mugre en el negocio de fibra óptica desde hace años. ¿Se acuerdan del comercial de la rata? A finales del 2022, Win sacó un comercial fantástico donde un chico se quejaba con su mamá de que le habían instalado una conexión de internet de fibra óptica malísima, que seguía fallando. Luego señalaban una rata gigante y decían, y nos dejaron a esa. Y la mamá gritaba, ¡ya nos metieron la rata! Fantástico comercial, digo, por lo atrevido, por pegar donde duele y salir airoso. Telefónica y luego Claro demandaron a Win ante el Indecopi por competencia desleal. Eran los principales competidores y está claro para todos que el comercial, sin decirlo, se refería a ellos. Telefónica decía, entre otros, que el comercial era una comparación indebida y que los denigraba. Bueno, perdió en primera instancia a fines del año pasado y ahora la segunda instancia, la Sala de Defensa de la Competencia, le ha vuelto a negar la queja, así que ya perdió definitivamente, al menos en sede administrativa. Lo mismo Claro, una línea para contarles que la peruana Win ha arremetido en la competencia por los clientes de fibra óptica en los últimos años, con una estrategia bien agresiva, y le viene ganando la partida a dos transnacionales gigantes como Telefónica y Claro. Si les interesa entrar más en este tema, lo tengo bien mapeado, así que déjenmelo en los comentarios y lo desarrollo con mayor profundidad en los siguientes capítulos. La otra derrota de Telefónica ha sido en el OCIPTEL, el regulador de las telecomunicaciones, que le ha ratificado 2 multas por más de 2 millones de soles. ¿Por qué? La infracción más grave por la que se impuso casi todo ese monto es que Telefónica no cumplió con enviar un mensaje de texto a las líneas asociadas a sus abonados que pedían reposición de su chip. En sencillo, cuando tú dices que te han robado el celular y vas a sacar un nuevo chip, tu operadora te lo activa y está obligada a enviar un SMS a todas las demás líneas que tienes asociadas. ¿Por qué? Porque hay choros que se hacen pasar por ti, activan el nuevo chip y luego te vacían las cuentas o estafan a tus contactos. Conozco varios casos de personas que nunca se enteraron que el choro ya tenía activa su línea hasta que fue muy tarde. Bueno, Telefónica ha perdido también en segunda instancia en OCIPTEL por este caso. Qué penita, ¿no? 3. Esta no la van a ver en ningún otro lado. El gobierno ha observado la ley que hace 2 meses aprobó el Congreso para darle una amnistía a millonarios evasores de impuestos. Ese tema lo desarrollamos en extenso aquí en La Contra en el programa del 16 de junio. Pueden echarle una revisada si quieren todos los detalles. Igual se los refresco. En junio, los congresistas aprobaron a las carreras una ley que perdonaba a los millonarios peruanos que habían sacado su plata a empresas offshore en el extranjero para evadir impuestos. En sencillo, crean empresas de papel para invertir sus fortunas y no pagar el impuesto a la renta correspondiente en Perú. El problema muchas veces ni siquiera es solo la evasión tributaria, sino que ese esquema se utiliza para blanquear plata derivada de actividades ilícitas. No siempre, ojo, pero muchas veces. Bueno, nuestro Congreso les había pasado una ley para que paguen un porcentaje reducidito del impuesto si deciden blanquear sus capitales en el exterior y también para quedar libres de responsabilidades penales asociadas. Algo semejante intentó el gobierno de PPK en 2017 con la excusa de que era la última oportunidad de los millonarios para ponerse a derecho o los perseguirían. Pero la medida fue un fracaso, casi nadie se puso a derecho. Se recaudaron apenas 300 millones de dólares adicionales más o menos. ¿Por qué la nueva amnistía tributaria que plantea esta vez el Congreso funcionaría? Nadie lo sabe, por eso el gobierno ha observado la ley. Hemos revisado el documento y las razones son 3. En cristiano, que afecta el principio de igualdad, o sea, trata mejor a los millonarios que a los contribuyentes comunes, destruye la capacidad de fiscalización de la SUNAT y fomenta que nadie pague sus impuestos, porque manda el mensaje de que igual van a seguir habiendo más amnistías. Buena postura la que ha adoptado el Ministerio de Economía en esto, ojo. Ahora la norma volverá a comisión y le tocará al Congreso decidir si la aprueba por insistencia o se allana. Lo más probable es que sea lo primero. Y 4. En corto, se termina de destruir lo poco que quedaba de la reforma universitaria. El gobierno en esto no tiene ninguna intención de oponerse al Congreso. Se ha publicado la ley que hace que el licenciamiento sea permanente y no esté sujeto a renovación, como era antes, para exigirles a las universidades que mantengan y mejoren su calidad en el tiempo. Justo cuando la licencia de al menos 4 universidades estaba a punto de vencer. Qué coincidencia. A la par, ya está en vigencia el nuevo ROF de la SUNEDU que aprobaron gracias a un regalito que les dejó el gobierno en la ley de presupuesto. Ahí cambian la dirección de licenciamiento por la de evaluación. Miren, estos son temas que hemos tocado en extenso en episodios pasados y no vale la pena extendernos en ellos otra vez, pero sí una línea nomás para decir que se ha derrumbado la única política pública grande que mostró ciertos resultados tangibles desde el retorno a la democracia. Y se ha derrumbado porque no supo defenderse en la arena política. Que quede como aprendizaje. Vamos a un último corte y regresamos con las elecciones en Estados Unidos, la medalla olímpica que ganamos, un poquito sobre el centenario de la U y algo más. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti.
a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Cerramos hoy con varias cortitas. Una chiqui sobre el centenario de la U. Este no es un podcast de deportes, pero hemos tocado el tema cuando ha tenido tintes políticos, que los tiene. Hoy, el periodista parlamentario Martín Hidalgo reveló que algunos congresistas que votaron a favor de la ley que permitirá a la U pagar su deuda concursal en 3 décadas, fueron ayer a la celebración por los 100 años del club. Por ejemplo, Kira Alcaraz, de Podemos Perú. Se tomó fotitos con Jan Ferrari y todo. Ustedes ya saben mi disclaimer, soy hincha de la U, siempre lo digo. Pero ojo, también tengo que aclarar algo. Aquí nadie nunca ha negado dos cosas, que son evidentes. Que la ley está pensada específicamente para la U, o sea, que tiene nombre propio y que se ha conseguido con lobby entre congresistas, como todo lo que produce el Parlamento. El tema es solo este. Desde el 2012, cuando se creó un régimen especial para Alianza, la U, Melgar, Cienciano y el Boys, las leyes sobre clubes del fútbol son con nombre propio. Aquella vez fue para esos 5 clubes en específico y claramente también con lobby. Es innegable la cercanía que tenían dirigentes de los clubes con el gobierno de Ollanta Humala. No es una excusa, no estoy diciendo que esté bien o mal, solo estoy describiendo la realidad como es. Toda esa historia ya la desarrollé en extenso en el episodio del 30 de mayo, pueden echarle un ojo. Otra cortita que no quiero dejar pasar hoy. Miren a este señor, ¿saben quién es? Tim Walz, mucho gusto. En 4 meses podría convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Pues Kamala Harris lo acaba de nombrar como su candidato a la vicepresidencia. Tiene 60 años, nació en Nebraska, en el corazón blanco de Estados Unidos. Y es el gobernador de Minnesota, un estado de blancos. Para Harris es el contraste perfecto. Ya sabemos que a los gringos les interesa la imagen por encima de todo. Ella, una mujer negra de padre indio y madre jamaiquina. Walz, un blanco descendiente de europeos que sale de donde todos apoyan hasta agresivamente a Trump. Pero Walz es más progre incluso que Kamala. En Minnesota ha promovido, por ejemplo, que las personas indocumentadas puedan acceder a brevetes y DNI. Lo que ha visto Harris en Walz son dos cosas puntuales. Primero, Walz está acostumbrado a la estrecha rivalidad de los republicanos y los demócratas. No viene de un estado mayoritariamente demócrata como California o Nueva York. En Minnesota la contienda es muy pareja. Los demócratas ganan las áreas urbanas donde hay más progresismo y pierden duro en las áreas rurales menos pobladas, pero más extensas en territorio. Y segundo, se ve que Walz tiene lengua rápida para el discurso político. Dicen sus allegados que no necesita leer ni teleprompter. Por ahora le dice a Trump y a su gente raritos. Just weird. Véanlo. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. 2 líneas para un temita más, el supuesto secuestro de la madre del periodista Iván Escudero, que investiga a Vladimir Cerrón. Es un tema que no tocamos en este podcast porque aquí no tocamos temas que no podemos verificar. De eso se trata el camino de la veracidad que nos enseñan a los periodistas. Eso, ojo, no significa que no nos podamos equivocar. Y mi primer jefe me enseñó que el problema de un periodista no es equivocarse, sino que tras reconocer su error no se rectifique. Entonces, aquí va. Lo que sí hice fue que en una conversa mucho más coloquial y ante una pregunta de Orozco, le di algunos datos sobre lo que se sabía sobre el supuesto secuestro. Bueno, ahora el dominical Contracorriente de Willax, donde trabajó Escudero, ha revelado nueva información que deja como muy poco verosímil la versión del secuestro. No aparecen las cámaras de seguridad, por ejemplo, y ya antes Escudero había hablado de la muerte de su madre, al estilo Toledo. Así que por ahora el secuestro está bastante en duda. Ya, y cerramos hoy con la típica payasada del chacotero. Estefano Pechera ganó hoy una medalla de bronce para Perú en las Olimpiadas de París. Una gran noticia porque es la primera en 32 años. Pero por supuesto, el chacotero ha empezado el masivo rasgado de vestiduras reviviendo las opiniones políticas del deportista. Ahí lo ven en pantalla. Lo increíble es que hay gente que primero celebró la medalla y luego se retractó de su celebración. ¿Cuándo vamos a entender que hay gente allá afuera, en el mundo real, que piensa distinto a nosotros? ¿Cuándo vamos a entender que tener opiniones con las que estamos en desacuerdo no los convierte inmediatamente en estúpidos o miserables? Esa especie de esnobismo moral es estéril. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, una cosa es saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal y otra no poder procesar que hay mundo más allá de la gente que piensa como tú. Lo seguiré repitiendo. Chao.